Mateo, ¿tú siempre te levantas muy temprano? No siempre, a veces me quedo dormido. ¿Y tú, María? ¿Te gusta la mañana? A veces sí, pero a veces estoy cansada. ¿Cómo es tu rutina? Hoy lo contamos y aprendemos muchas frases para hablar de la mañana. Vas a poder explicar tu rutina en español. Bienvenidos a Hola Podcast, el canal para aprender español fácil y divertido. Yo soy Mateo. Y yo soy María. Hoy vamos a hablar de nuestra rutina de la mañana. Vamos a practicar cómo contar lo que hacemos cada día por la mañana. También vamos a aprender a usar los verbos reflexivos, el presente, el futuro próximo y algunas expresiones de tiempo. Y al final, vamos a hacer ejercicios, un gran repaso y una pequeña tarea para ti. María, imagina que es lunes por la mañana. Suena el despertador. ¿Qué haces primero? Primero, apago el despertador. Después me levanto de la cama. A veces me cuesta levantarme. Yo también. Me levanto y voy al baño. Me lavo la cara y me cepillo los dientes. Siempre tengo sueño. Yo me ducho por la mañana. Me gusta ducharme antes de desayunar. El agua me ayuda a despertarme. Yo me ducho por la noche, pero a veces también por la mañana si tengo tiempo. Después de ducharme, me visto. Me pongo una camiseta y unos pantalones cómodos. Yo también me visto rápido porque tengo poco tiempo. A veces no sé qué ponerme. Y después, preparo el desayuno. Me gusta desayunar tranquila. ¿Qué desayunas normalmente? Normalmente desayuno café con leche y una tostada con mantequilla o mermelada. Yo desayuno un vaso de zumo de naranja y cereales. A veces como fruta, por ejemplo, una manzana. Después del desayuno, preparo mi mochila y salgo de casa. Yo también. A veces leo las noticias en el móvil antes de salir. O reviso mis mensajes. Vamos a hablar del orden de la rutina. Primero, después, luego, al final. Por ejemplo, primero me levanto. Después me ducho. Luego desayuno. Al final salgo de casa. Es importante usar estas palabras para contar bien la rutina. Vamos a practicar. Yo digo una acción y tú dices el orden. Me levanto. Primero me levanto. Me ducho. Después me ducho. Desayuno. Luego desayuno. Salgo de casa. Al final salgo de casa. Ahora vamos a hablar de los verbos reflexivos. Son verbos como levantarse, ducharse, vestirse, despertarse. Los usamos para hablar de acciones que hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, me levanto, me ducho, me visto. La forma reflexiva lleva me, te, se, nos, os, se. Por ejemplo, yo me levanto, tú te levantas, él se levanta. Vamos a practicar con algunos ejemplos y repeticiones. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Me ducho rápido. Me ducho rápido. Me visto en mi habitación. Me visto en mi habitación. Me peino delante del espejo. Me peino delante del espejo. Me maquillo un poco. Me maquillo un poco. Ahora cambiamos la persona. Yo digo una frase y tú la cambias. Me levanto a las 7. Te levantas a las 7. Me ducho por la mañana. Te duchas por la mañana. Me visto rápido. Te vistes rápido. Me peino después de ducharme. Te peinas después de ducharte. Ahora vamos a hacer un ejercicio de repetición. Yo digo una frase y Mateo la repite. Me lavo la cara. Me lavo la cara. Me cepillo los dientes. Me cepillo los dientes. Me ducho por la mañana. Me ducho por la mañana. Me visto después de ducharme. Me visto después de ducharme. Desayuno café con leche.
Desayuno café con leche. Preparo mi mochila. Preparo mi mochila. Salgo de casa a las 8:30. Salgo de casa a las 8:30. Ahora, María, te hago algunas preguntas. Puedes responder con frases cortas. ¿A qué hora te levantas normalmente? Me levanto a las 7:30. ¿Te duchas por la mañana o por la noche? Normalmente me ducho por la mañana. ¿Qué desayunas? Desayuno pan con queso y un té. ¿A qué hora sales de casa? Salgo de casa a las 8:15. Muy bien. Ahora hago las preguntas a los oyentes. Piensa tu respuesta. ¿A qué hora te levantas? ¿Te duchas por la mañana o por la noche? ¿Qué desayunas? ¿A qué hora sales de casa? Puedes escribir tus respuestas en un papel o decirlas en voz alta. Ahora vamos a practicar algunas expresiones de tiempo que usamos en la rutina. Por ejemplo, por la mañana, siempre, a veces, nunca, después, antes. Yo siempre me lavo la cara por la mañana. Yo a veces desayuno en casa, a veces en el trabajo. Nunca salgo de casa sin desayunar. Después de vestirme, preparo el desayuno. Antes de salir, reviso mi mochila. Vamos a practicar con frases. Siempre me ducho por la mañana. Siempre me ducho por la mañana. A veces desayuno fruta. A veces desayuno fruta. Nunca me olvido de las llaves. Nunca me olvido de las llaves. Después de desayunar, me cepillo los dientes. Después de desayunar, me cepillo los dientes. Antes de salir, apago la luz. Antes de salir, apago la luz. Ahora vamos a hacer una pequeña escena. Yo soy un camarero en una cafetería y tú eres una clienta. Hola, buenos días. Quiero desayunar. Buenos días. ¿Qué desea para desayunar? Quiero un café con leche y una tostada, por favor. Muy bien. ¿Algo más? No, solo eso. Gracias. Enseguida. Aquí tiene su café y su tostada. Gracias. Me gusta desayunar aquí porque es tranquilo. Muchas personas vienen aquí antes de ir al trabajo. Sí, yo también vengo a veces cuando no tengo tiempo en casa. Ahora vamos a cambiar un poco las frases. Yo digo una frase y Mateo la cambia. Me levanto a las 7. Cambia la hora. Me levanto a las 8:30. Mañana. Cambia el momento. Me ducho por la noche. Desayuno café con leche. Cambia la bebida. Desayuno té. Preparo mi mochila. Cambia el objeto. Preparo mi bolso. Salgo de casa a las 8. Cambia la hora. Salgo de casa a las 9 menos cuarto. Me ponga la prenda. Me pongo una camisa. Me peino delante del espejo. Cambia el lugar. Me peino en el baño. María, ¿tu rutina de la mañana es diferente el fin de semana? Sí, el fin de semana me levanto más tarde. Normalmente a las 9 o 10. Yo también. A veces no desayuno, solo tomo un café. Me gusta leer un libro o ver una serie antes de ducharme. Y yo a veces salgo a correr por la mañana. Después me ducho y desayuno tranquilo. El fin de semana es más relajado. No tengo prisa. Es bueno descansar y hacer las cosas con calma. Ahora vamos a hablar del futuro próximo con ir a. Es muy fácil. Usamos irá más verbo para decir lo que vamos a hacer pronto. Por ejemplo, voy a levantarme. Voy a ducharme. Voy a desayunar. Vamos a practicar. Voy a levantarme a las 7. Voy a levantarme a las 7. Voy a ducharme después. Voy a ducharme después. Voy a desayunar pan con mantequilla. Voy a desayunar pan con mantequilla. Voy a salir de casa temprano. Voy a salir de casa temprano. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana?
Voy a preparar un desayuno especial. ¡Qué bien! Yo voy a leer las noticias antes de salir. Ahora vamos a repasar todo. Yo hago preguntas. Tú respondes, Mateo. ¿Qué haces primero por la mañana? Primero me levanto. ¿Qué haces después de levantarte? Me ducho. ¿Qué desayunas normalmente? Normalmente desayuno zumo y tostadas. ¿A qué hora sales de casa? Salgo de casa a las 8:30. Usamos verbos reflexivos en la rutina. Dime 3 ejemplos. Me levanto, me ducho, me visto. Usa una expresión de tiempo en una frase. Siempre me cepillo los dientes después de desayunar. Ahora, usa el futuro próximo con ir a. Mañana voy a levantarme temprano. Muy bien. Ahora, oyente, repite conmigo algunas frases importantes. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Me ducho por la mañana. Me ducho por la mañana. Desayuno pan con mantequilla. Desayuno pan con mantequilla. Salgo de casa a las 8. Salgo de casa a las 8. Voy a preparar mi mochila. Voy a preparar mi mochila. Ahora, un pequeño test para ti, oyente. Escucha y responde en voz alta o en un papel. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿Qué haces después de levantarte? ¿Desayunas siempre o a veces? ¿Qué te gusta desayunar? ¿Te duchas por la mañana o por la noche? ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana? Puedes parar el podcast y pensar tus respuestas. Escribe tu rutina en español. Si quieres, escribe un comentario con tu rutina de la mañana. ¿Qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? Nos encanta leer tus comentarios y saber más de ti. Puedes escribir frases simples, no es necesario escribir mucho. Esto ha sido todo por hoy en Hola Podcast. Esperados que ahora puedas hablar mejor de tu rutina de la mañana en español. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Hasta pronto.